Estás en 1776. Las 13 colonias acaban de declarar su independencia de la corona más poderosa del planeta. No tienen ejército profesional, no tienen marina, no tienen tesoro. Lo que sí tienen, amontonado en barriles de madera en los puertos de Boston y Filadelfia, es ceniza. Ceniza de árboles, quemada, hervida y filtrada, hasta convertirse en un polvo blancuzco que Europa necesita desesperadamente para fabricar vidrio, jabón, pólvora y muchas otras cosas. Esa ceniza se llama potasa, y con ella los colonos pagaron buena parte de la guerra que los volvió una nación. Hoy, 250 años después, ese mismo elemento sigue moviendo geopolítica, sigue sin tener un sustituto químico real y casi la mitad de las reservas conocidas del mundo están enterradas bajo un solo pedazo de pradera canadiense. Esta es la historia del potasio, el nutriente que nadie ve en la etiqueta del fertilizante, pero que decide cuántas papas, cuánto trigo o cuánta soya produce el planeta. Hola, qué gusto saludarte. Soy Olmo y esto es Podcast Agricultura. Cada viernes envío un correo con el resumen de las noticias más relevantes del agro. Si quieres convertirte en el referente de tu equipo y siempre tener tema de conversación, anótate a mi lista de correo. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. El tema de hoy es la ceniza que financió una revolución. Por cierto, este episodio llega a ti gracias a Hydrobit, tecnología para el agricultor que ya se cansó de enterarse tarde sobre lo que sucede en su rancho. Si quieres meter piecito en la tecnificación agrícola, pero no quieres complicarte la vida, la plataforma de Hydrobit es la solución que necesitas. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Para entender el potasio, hay que entender primero la palabra potasa, porque ahí está escondida muy buena parte de su historia. Potasa viene del inglés antiguo pot ash, que significa ceniza de olla, porque así es exactamente como se producía. Los colonos, de lo que ahora es Estados Unidos, talaban árboles para despejar tierra de cultivo, y en lugar de desperdiciar la madera sobrante, la quemaban. Esa ceniza se disolvía en agua dentro de enormes ollas de hierro, se filtraba el líquido resultante y se hervía hasta que quedaba un residuo alcalino cristalizado. 200 bushels de ceniza producían 100 libras de potasa, y esa potasa era oro en polvo. Imagina que eres un colono en Massachusetts en 1770. Inglaterra acaba de eximir a la potasa americana de los impuestos de importación. ¿Por qué? Porque sus propios bosques ya están agotados después de siglos de industria. Tú tienes lo que ellos no tienen, madera casi infinita. Así que cada árbol que talas para sembrar maíz u otro cultivo se convierte también en mercancía de exportación. Y no, la potasa no era un lujo, era el insumo industrial detrás del jabón, del vidrio, de los textiles teñidos y de la pólvora. Cuando estalló la Guerra de Independencia, los británicos intentaron cortar el suministro de potasa hacia las colonias para sofocar su industria. El cálculo le salió mal. Los colonos ya tenían su propia cadena de producción funcionando y esa cadena financió buena parte de su esfuerzo bélico. Avancemos 14 años en la historia hasta 1790. La nueva república, los Estados Unidos de América, acaba de aprobar su primera ley de patentes, firmada por George Washington. ¿Y cuál fue la primera patente de la historia de Estados Unidos? No fue un arma, no fue una máquina de vapor, fue una patente otorgada a Samuel Hopkins el 31 de julio de 1790 por un proceso mejorado para fabricar potasa y perlasa. El documento lo firmaron Washington, el secretario de Estado Thomas Jefferson y el fiscal general Edmund Randolph. Hopkins había encontrado la manera de quemar la ceniza 2 veces, eliminando el carbono libre y aumentando el rendimiento del producto final. Así es, la primera idea protegida legalmente en la historia de Estados Unidos fue, literalmente, cómo sacarle más jugo a la ceniza de un árbol.
Lo curioso es que ese mismo elemento que los colonos quemaban sin saber bien qué era a nivel químico, hoy lo conocemos a la perfección átomo por átomo. Y resulta que cumple en la planta exactamente la misma función que cumplía en la economía colonial: regular flujos. Donde antes regulaba el flujo de dinero entre América y Europa, hoy regula el flujo de agua, azúcares y energía dentro de cada célula vegetal. Así es, el potasio es el catión que más se mueve dentro de una planta. No forma parte de la estructura de la misma como el carbono, ni se incorpora a proteínas como el nitrógeno. Su trabajo es regulatorio. Abre y cierra los estomas, esos poritos microscópicos en las hojas que controlan cuánta agua pierde la planta y cuánto dióxido de carbono entra para poder hacer la fotosíntesis. Sin suficiente potasio, una planta literalmente no puede manejar bien su propia sed. También activa más de 60 enzimas distintas. Mueve los azúcares producidos en la hoja hacia la raíz, el fruto o el tubérculo y mantiene la presión de turgencia que le da su firmeza al tallo. Una planta con deficiencia de potasio se marchita más rápido, se puede llegar a quemar con el viento y es más vulnerable a hongos, a heladas y a otros tipos de estrés. Por eso, al potasio se le conoce en el agro como el nutriente de la calidad y la resistencia, mientras que el nitrógeno se asocia con el crecimiento vegetativo y el fósforo con la raíz y la floración. Ahora, cuando vas a comprar potasio para tu campo, casi siempre te vas a topar con dos siglas: el MOP, MOP, y el SOP, SOP. El MOP es muriato de potasio. En otras palabras, cloruro de potasio puro, KCl. Contiene entre 60 y 62% de potasio y es, por mucho, el fertilizante potásico más usado del planeta. ¿Por qué? Porque es barato, porque se disuelve fácilmente y porque funciona perfecto en cultivos como maíz, trigo, arroz o caña de azúcar que toleran bien el cloruro. Ahora bien, el SOP es el sulfato de potasio, K2SO4. Trae alrededor de 50% de potasio, pero además aporta azufre, un nutriente que ayuda a sintetizar proteínas y mejorar el vigor de la planta. Su gran ventaja es que prácticamente no tiene cloruro, así que es la opción obligada para cultivos sensibles como son papa, tabaco, aguacate, cítricos, frutales, donde el cloruro en exceso puede afectar sabor, color o tolerancia a suelos salinos. La contraparte es el precio. El cloruro de potasio cuesta entre 40 y 50% menos por libra o por kilo de óxido de potasio que el sulfato, porque el SOP casi no existe en la naturaleza en estado puro y hay que fabricarlo, normalmente reaccionando cloruro de potasio con ácido sulfúrico. Y aquí entra el punto geopolítico. El cloruro de potasio no se sintetiza en un laboratorio a gran escala. Se extrae de depósitos minerales que se formaron hace millones de años, cuando mares antiguos se evaporaron y dejaron capas de sal enterradas. Esos depósitos no están repartidos de forma pareja en el planeta. Canadá tiene la reserva más grande de potasio conocida del mundo, con una estimación de 1.1 mil millones de toneladas, casi toda concentrada bajo la provincia de Saskatchewan. No sé si lo mencioné bien. Saskatchewan. En 2024, Canadá fue responsable del 33% de la producción global y junto con Rusia y Bielorrusia, estos tres países en conjunto sumaron más del 70% del suministro mundial. Esto significa que cualquier país que dependa de importar potasio, que es casi todo el planeta, excepto un puñado de productores, está expuesto a decisiones políticas de tres gobiernos. Cuando Bielorrusia entró en sanciones internacionales hace pocos años, el mercado mundial de potasio se sacudió enterito. O cuando hay alguna tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá, los agricultores del medio oeste americano lo sienten directo en el bolsillo porque Canadá suministra alrededor del 80% de las importaciones de potasio de Estados Unidos. Y no hay sustituto sintético para el potasio. No existe una alternativa de laboratorio que reemplace lo que la naturaleza tardó millones de años en concentrar bajo la tierra. Para finalizar este episodio, aquí te van un par de datos curiosos sobre el potasio. El primero, durante siglos, Europa entera dependió de quemar sus propios bosques para obtener potasio y después los bosques de sus colonias, solo para conseguir este elemento mineral.
Para 1810, Gran Bretaña importaba 36 millones de libras de potasa al año. La mayoría de ellas provenientes de Canadá, pero también explotaron otras regiones. Es decir, la revolución industrial, con todo su metal, su vidrio, su jabón, sus textiles, literalmente se construyó sobre humo de madera quemada en otro continente. Y el segundo dato es que en pleno siglo XXI, con inteligencia artificial, cohetes reutilizables, edición genética de cultivos, seguimos sin tener manera de fabricar potasio desde cero. Lo único que podemos hacer en estos momentos es encontrarlo bajo tierra y sacarlo. Por eso Saskatchewan, una provincia que la mayoría de la gente no podría ni ubicar en el mapa, y mucho menos mencionar porque ni yo puedo, tiene más peso real sobre la producción mundial de alimentos que muchos países enteros. Es algo que está ahí y que no vemos. Así que la próxima vez que veas una papa perfecta, firme, sin manchas, acuérdate de que detrás de ella hay una cadena que empieza en ceniza colonial y termina en una mina canadiense a 1000 metros bajo tierra. El potasio nunca dejó de ser poder, solo cambió de forma. Hasta aquí el tema de hoy, espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas, entonces te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.